podés empezar tu defensa, Victoria. Bueno, mi nombre es Victoria Beatriz Coppola. Esta es mi defensa del trabajo final de investigación para la licenciatura en fonoaudiología, titulado Comprensión sintáctica en personas con enfermedad de Parkinson, el cual estuvo a cargo de la dirección de la licenciada Alicia Garrot. Como problema de investigación se ha planteado la pregunta: ¿cómo es la comprensión sintáctica de personas con enfermedad de Parkinson asistentes al Centro de Rehabilitación Neurológica Cardea en la ciudad de Villa Carlos Paz en el año 2019? Ha motivado este problema de investigación, por un lado, la alta prevalencia de la enfermedad de Parkinson sobre los sujetos adultos, y por otro lado, la caracterización que ha tenido históricamente esta enfermedad, siendo considerada en un comienzo por la sintomatología motora, pero que en las últimas décadas se ha estado estudiando y conociendo también sintomatología no motora, como disfunciones emocionales, autonómicas, psiquiátricas y cognitivas. Y lo mismo ha sucedido en las áreas pertinentes a la fonoaudiología, siendo en un comienzo caracterizada por las dificultades motoras, tanto de la respiración, de la deglución y del habla, pero que en los últimos años también se viene estudiando dificultades en cuanto al lenguaje, ya sea por causas específicamente lingüísticas o secundarias a las disfunciones cognitivas de esta patología. En base a este problema, la hipótesis planteada ha sido que la comprensión sintáctica de las personas con enfermedad de Parkinson a estudiar es deficitaria. Como objetivo general, se ha planteado caracterizar la comprensión de oraciones de personas con enfermedad de Parkinson asistentes al Centro de Rehabilitación Neurológica Cardea en la ciudad de Villa Carlos Paz en el año 2019. Los objetivos específicos han sido, en primer lugar, estudiar la comprensión sintáctica en adultos con enfermedad de Parkinson utilizando el Bilingual Aphasia Test o Test BAT, y como este test brinda únicamente un puntaje total, el segundo objetivo específico planteado ha sido analizar categóricamente la estructura gramatical de las oraciones del apartado de comprensión sintáctica de este test. En tercer lugar, analizar la comprensión de categorías de estructuras sintácticas del test BAT. Y luego dos objetivos específicos de análisis correlacional. En primer lugar, analizar de forma correlacional el puntaje del test y la edad de los sujetos, y por último, analizar de forma correlacional el puntaje del test y los años transcurridos desde el momento diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. En cuanto al diseño metodológico, ha sido un estudio descriptivo, transversal, observacional, con recolección de datos de fuentes primarias, y la población ha estado conformada por todos los sujetos asistentes al Centro de Rehabilitación Cardea que presentaban enfermedad de Parkinson. La muestra ha estado conformada por aquellos sujetos que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para este estudio. Como criterios de inclusión, se ha planteado que sean asistentes al Centro de Rehabilitación Neurológica Cardea durante el año 2019 y que presenten ya un diagnóstico de enfermedad de Parkinson determinado. Como criterio de exclusión, se ha planteado que presenten un diagnóstico de deterioro cognitivo o que presenten los sujetos un puntaje menor al puntaje de corte en el test de screening cognitivo AC3 versión Argentina A. En este estudio han habido 6 variables. La primera variable, la enfermedad de Parkinson, entendiéndola como una patología neurodegenerativa crónica, producto por una disfunción dopaminérgica en la vía nigroestriada, cuyo indicador ha sido la presencia de la enfermedad, del diagnóstico de enfermedad de Parkinson.
La segunda variable, la comprensión sintáctica, ha sido entendida desde la definición brindada por Cuetos Vega desde el área de la psicolingüística como la obtención de significado de frases a partir de la segmentación de los constituyentes de la misma y el establecimiento de vínculos correferenciales entre ellos, y el indicador de esta variable ha sido el porcentaje de respuestas correctas obtenido mediante el test bilingual afasia test. La tercera variable, estructura sintáctica, entendiéndola como la característica de la organización de los componentes de una frase y las relaciones que se generan entre ellos, ha sido observada mediante la presencia o ausencia de ciertas estructuras sintácticas presentes en el instrumento de recolección de datos. La cuarta variable de comprensión de categorías de estructura sintáctica ha sido observada mediante el porcentaje de respuestas correctas obtenido mediante este instrumento en cada una de las estructuras presentes en este instrumento. La quinta variable, la variable de edad, ha sido observada mediante una prueba paramétrica teniendo en cuenta el resultado obtenido en la prueba de correlación de Pearson. Y, por último, la variable tiempo de diagnóstico, considerándola como un factor importante en la enfermedad de Parkinson, tanto en cuanto a la severidad de los síntomas de esta enfermedad como en relación a los efectos producidos por la medicación establecida para esta enfermedad, tanto los efectos terapéuticos como adversos productos por la medicación. Y también ha sido observada mediante la prueba de correlación de Pearson y a través del resultado obtenido con esta prueba. En cuanto a las técnicas, instrumentos y procedimientos llevados a cabo para la recolección de datos, en primer lugar se ha realizado un análisis de la base de datos de la institución para poder así observar qué sujetos presentaban un diagnóstico de enfermedad de Parkinson y si alguno de ellos también presentaba un diagnóstico de deterioro cognitivo a modo de criterio de exclusión. En segundo lugar, se procedió a informar a los sujetos sobre los diferentes procedimientos a realizar durante el estudio, a evacuar cualquier duda que ellos pudieran tener y a realizar la firma del consentimiento informado. Dentro de la institución se procedió a aplicar una encuesta para recabar datos sobre edad, sexo, nivel de educación de los sujetos y la fecha del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en cada uno de ellos, y luego se aplicó el test de screening cognitivo AC3, versión argentina A. Luego del análisis de los datos obtenidos mediante este test, quedó conformada la muestra por todos los sujetos que superaban el puntaje de corte establecido para el mismo y se procedió a aplicar el subtest de comprensión de estructuras sintácticas del Bilingual Afasia Test. Cabe mencionar que el Bilingual Afasia Test es un test desarrollado por Paradis en el año 1987 con el objetivo inicial de poder evaluar sujetos bilingües afásicos y poder determinar qué idioma se presentaba mayor conservado. Luego de la publicación inicial de este test, el mismo ha sido traducido y adaptado a 65 idiomas con una adaptación lingüística y cultural para poder mantener el mismo nivel de dificultad en todos los idiomas. Y ha sido utilizado tanto en sujetos bilingües como monolingües en situaciones tanto terapéuticas como también de investigación. En el presente estudio se ha utilizado únicamente el subtest de comprensión de estructuras sintácticas, el cual cuenta de la versión español-americano del Bilingual Afasia Test, y este cuenta con 71 ítems a partir de los cuales los sujetos deben percibir una oración de forma auditiva
y deben seleccionar entre 4 opciones aquella imagen que correspondiera o que ellos consideran que correspondieran con la oración percibida. La totalidad de estos ítems son oraciones simples, semánticamente reversibles y presentan una acción, un agente y un paciente. Estas características han sido tomadas en cuenta a la hora de seleccionar este instrumento, ya que al ser oraciones simples, habría menor implicancia de otras funciones cognitivas, particularmente de la memoria operativa verbal. Luego las oraciones iban variando en diferentes características sintácticas. Algunas presentaban una voz pasiva del verbo y otras presentaban una voz activa del verbo. Algunas respetaban el orden canónico del idioma castellano, mientras que otros no respetaban ese orden. Algunas estructuras eran afirmativas y otras negativas. Algunas presentaban pronombres personales o reflexivos, y algunas presentaban una estructura escindida, la cual consiste en hacer un corte y modificar el orden de los constituyentes de una frase para generar un efecto de énfasis sobre alguno de estos constituyentes. Luego de la recolección de datos, se procedió a hacer el análisis de los datos, para lo cual, en primer lugar, se realizó la tabulación de los datos en planillas de Excel. Luego se realizó una caracterización clínica y demográfica de la muestra. Se ha observado el puntaje de los sujetos obtenidos en el subtest del Bilingual Afasia Test. Luego se realizó una caracterización gramatical de los estímulos de este test y se han establecido 8 grupos de categorías gramaticales. Luego se ha observado el porcentaje de respuestas correctas en cada uno de estos grupos gramaticales y se ha realizado un análisis correlacional entre el puntaje obtenido en el test y la edad de los sujetos, y también entre el puntaje obtenido en el test y los años de evolución en la enfermedad de Parkinson. En cuanto a la caracterización clínica y demográfica de la muestra, los sujetos han mostrado una edad entre 62 y 87 años, con una media de 71,75 años, y han presentado entre 2 y 19 años desde el momento diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, con una media de 8,13 años. De la totalidad de la muestra, el 62,5% ha referido sexo masculino, mientras que el 37,5% sexo femenino. Mediante la obtención de los datos recolectados, se procedió a cumplir con los diferentes objetivos específicos planteados. El primero de ellos era estudiar la comprensión sintáctica en adultos con enfermedad de Parkinson utilizando el Bilingual Afasia Test. Y así se ha observado el porcentaje de respuestas correctas de cada uno de los sujetos en este instrumento. Y así se observa que ningún sujeto ha logrado obtener el 100% de respuestas correctas, sino que han obtenido entre 70,4% de respuestas correctas y el 94,4% de respuestas correctas en este test, con una media del 89,4% de respuestas correctas. Esto permite manifestar que en todos los casos los sujetos han mostrado un desempeño deficitario sobre la tarea de comprensión sintáctica, teniendo en cuenta el grado mínimo de dificultad presente en el test, según el cual se espera que obtengan un porcentaje muy cercano al 100% de respuestas correctas. El segundo objetivo específico era analizar categóricamente la estructura gramatical de las oraciones del apartado de comprensión sintáctica del Bilingual Afasia Test. Entonces, del total de 71 ítems, se han observado las características sintácticas de los mismos y se han establecido 8 grupos
de estructuras sintácticas. El grupo con mayor cantidad de estímulos era el grupo de oraciones afirmativas activas canónicas, con 13 estímulos. Luego ha habido dos grupos de 12 oraciones, aquellas con estructura negativa activa canónica y aquellas con estructura negativa pasiva no canónica. Luego un grupo de oraciones afirmativa activa con pronombres personales, contaba con 10 estímulos. Luego hubo un grupo de oraciones afirmativa, pasiva, no canónica, con 8 oraciones. Luego 2 grupos de 6 estímulos, con oraciones afirmativas, activas, escindidas, canónicas, y otro de afirmativas, activas, escindidas, no canónicas. Y por último, el grupo de oraciones afirmativas, activas, reflexivas, con 4 estímulos. El tercer objetivo específico era analizar la comprensión de categorías de estructuras sintácticas del Bilingual Afasia Test, y para ello se ha observado el porcentaje de respuestas correctas obtenido en cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Así podemos ver que el grupo con mayor porcentaje de respuestas correctas fue el de oraciones que presentaban una estructura afirmativa activa canónica. Y el grupo de oraciones con menor porcentaje de respuestas correctas, aquellas oraciones que presentaban una estructura negativa pasiva no canónica. Observando estos resultados, se ha detectado que hay 3 características sintácticas que han generado mayor dificultad comprensiva, que son las estructuras negativas, la voz pasiva del verbo y el no respetar el orden canónico del idioma castellano en las oraciones. Así podemos ver que el grupo que reúne estas 3 características es el que menor porcentaje de respuestas correctas ha obtenido, y el que tiene las estructuras opuestas es el que ha obtenido mayor porcentaje de respuestas correctas, con casi una totalidad de respuestas correctas. A partir de esta observación se ha realizado una comparación de estas estructuras, y así comparando la totalidad de frases que presentaban una voz activa en el verbo con aquellas que presentaban una voz pasiva del verbo, se ha observado una diferencia superior al 9% de respuestas correctas. Al comparar las oraciones que respetaban el orden canónico del idioma castellano con aquellas que no respetaban este orden, se ha observado una diferencia superior al 10% de respuestas correctas, y al comparar el porcentaje de respuestas correctas en las oraciones afirmativas con aquellas negativas, se ha observado una diferencia superior al 6% de respuestas correctas. En cuanto a los 2 últimos objetivos específicos de analizar de forma correlacional el puntaje del test con la edad de los sujetos y con los años transcurridos desde el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, se ha realizado el coeficiente de correlación de Pearson, y en ambos casos se ha observado poca fuerza de asociación entre las variables y una correlación no significativa entre las variables. Pero cabe mencionar que estos resultados podrían estar sesgados por el reducido tamaño de la muestra, y que para futuras investigaciones sería oportuno contar con una muestra más amplia para poder validar estos resultados obtenidos. Luego de analizar los datos, se procedió a contrastar con aquellos resultados expuestos por los antecedentes sobre la temática en relación a 3 aspectos. En primer lugar, en cuanto al puntaje total obtenido por cada uno de los sujetos mediante el Bilingual Afasia Test, se ha determinado que la comprensión sintáctica de los sujetos ha sido deficitaria.
Esto teniendo en cuenta lo expuesto por Gómez Ruiz en el año 2008, quien determina este grado mínimo de dificultad presente en el Bilingual Afasia Test, por lo cual se espera un 100% de respuestas correctas. Y también la misma autora ha realizado un estudio sobre sujetos sanos de habla hispana con una edad entre 50 y 85 años, mediante este subtest del Bilingual Afasia Test, y ha obtenido un porcentaje de respuestas correctas del 95,7% de respuestas correctas, lo cual difiere de los resultados obtenidos en esta investigación. Lamentablemente no se han encontrado estudios de habla hispana que observen la comprensión sintáctica de sujetos con enfermedad de Parkinson mediante este instrumento, pero sí el estudio realizado por Johari, entre otros, en el año 2019, en el idioma farsi, sobre sujetos con enfermedad de Parkinson mediante el Bilingual Afasia Test, también ha dado resultados de una comprensión sintáctica deficitaria en estos sujetos. Un segundo aspecto de los resultados obtenidos ha sido la clasificación realizada de las estructuras sintácticas del subtest del Bilingual Afasia Test, y a partir del cual se han establecido 8 grupos de estructuras sintácticas, lo cual concuerda con lo planteado por García García en el año 2014 en cuanto a eso, al número de grupos establecidos y en la forma de agrupar los 71 ítems dentro de estos grupos. Pero se han observado diferencias en cuanto a la denominación establecida por García García y la establecida en el presente estudio, particularmente en 2 grupos donde se observa una denominación opuesta. Por un lado, en un grupo que García García ha denominado como oraciones pasivas reflexivas, en la presente investigación las hemos denominado como activas reflexivas, y aquellas que García García denomina pasiva canónica, en la actual investigación se ha denominado oraciones afirmativa, pasiva, no canónica, teniendo en cuenta que la voz pasiva del verbo genera una modificación en los constituyentes de una oración, no cumpliendo con el orden canónico del idioma castellano. Luego, los resultados han mostrado mayor dificultad en la comprensión de oraciones que no respetan el orden canónico del idioma castellano, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Marková, entre otros, en el año 2018, y también por Terzi, entre otros, en el año 2018, sobre sujetos con enfermedad de Parkinson, que también han mostrado mayor dificultad en estas estructuras. Estos resultados no concuerdan con los brindados por Sekman y Jaichenko en el año 2015 en nuestro país, también con una población de sujetos con enfermedad de Parkinson, quienes no han mostrado diferencias comprensivas entre estructuras que mantienen el orden canónico del idioma castellano y aquellas que no cumplen con ese orden. Así también, los resultados han mostrado mayor dificultad en las estructuras negativas, lo cual concuerda con los resultados expuestos por Johari, entre otros, en el año 2013, sobre una población de sujetos con enfermedad de Parkinson utilizando el mismo instrumento de valoración. Un tercer aspecto observado en los resultados ha sido los datos obtenidos mediante los análisis correlacionales, a partir de los cuales no se ha observado una correlación entre el desempeño de los sujetos en tareas de comprensión sintáctica y la edad de los mismos, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Gómez Ruiz en el 2012, y tampoco se ha observado una correlación entre el puntaje obtenido y el tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson.
Esto no concuerda con los datos obtenidos por Hodgson, Nakano, Lieberman y Friedman en el año 2006, ya que ellos sí han podido observar una correlación entre el desempeño de sujetos con enfermedad de Parkinson en tareas de comprensión sintáctica y el tiempo de evolución de la enfermedad. Como conclusión, se puede mencionar que se ha podido responder al problema planteado considerando que la comprensión sintáctica de las personas con enfermedad de Parkinson asistentes al Centro de Rehabilitación Neurológica Cardea en la ciudad de Villa Carlos Paz en el año 2019 es deficitaria y que ciertas estructuras sintácticas han mostrado mayores errores comprensivos. Y estas fueron el incumplimiento del orden canónico del idioma castellano, las estructuras negativas y la voz pasiva del verbo. Cabe mencionar que para la presente investigación no se considera que estos resultados sean indicadores de un déficit lingüístico específico, sino que sería pertinente realizar futuras investigaciones para poder determinar la causa de estas características. En un segundo lugar, en cuanto a la utilización y el análisis del subtest del Bilingual Afasia Test, se considera que este test ha permitido detectar déficit en el procesamiento de frases simples y que esto ha permitido comparar con resultados obtenidos sobre población con enfermedad de Parkinson de diferentes países y en diferentes idiomas, teniendo en cuenta los escasos antecedentes existentes sobre esta temática en nuestro país y en diferentes países de habla hispana. Así también la clasificación de las oraciones propuesta permite realizar un análisis más detallado de las oraciones, de las respuestas obtenidas, lo cual se podría aplicar en futuras investigaciones y también en la terapia fonoaudiológica. En cuanto a los aportes realizados hacia la disciplina y al abordaje de la patología, se considera que estos resultados conforman un precedente importante sobre la caracterización de la comprensión de frases en sujetos con enfermedad de Parkinson, y esto de cierta forma permite ampliar los objetivos y las estrategias de abordaje fonoaudiológico sobre las personas con enfermedad de Parkinson, dando más lugar hacia el área del lenguaje sobre en el abordaje de estos sujetos. Y estos resultados permiten considerar la necesidad de tener que adaptar algunas estructuras de frases empleadas en la comunicación con pacientes con enfermedad de Parkinson, tanto desde el abordaje fonoaudiológico como en las diferentes áreas implicadas en el abordaje interdisciplinario de la enfermedad de Parkinson. En cuanto a las limitaciones y perspectivas de esta investigación, considero que el tamaño de la muestra ha sido una de las limitaciones y que para futuras investigaciones sería oportuno contar con una muestra más amplia que brinde mayor fuerza estadística de los resultados obtenidos, principalmente en aquellas pruebas de correlación realizadas. Así también, el instrumento de evaluación, si bien ha permitido describir la comprensión sintáctica de los sujetos evaluados, el hecho de que este instrumento solo cuente con este grado mínimo de dificultad de la prueba y un puntaje total, esto impide realizar un análisis cuantitativo más específico de los datos obtenidos. También, como se ha mencionado, se considera que este estudio es un antecedente interesante para poder generar futuras investigaciones respecto a este tema, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, por lo cual sería oportuno poder contar con un tamaño de muestra mayor, y también se podrían generar investigaciones donde se cuente con un grupo control de sujetos sanos,
equiparable a la muestra de sujetos con enfermedad de Parkinson, para poder así determinar si las características comprensivas se deben exclusivamente a la variable de enfermedad de Parkinson. Así también se podrían realizar estudios sobre esta población y evaluar otras estructuras sintácticas simples o estructuras sintácticas más complejas. También sería oportuno valorar el desempeño comprensivo sintáctico junto con la valoración de otras funciones cognitivas y poder correlacionar el desempeño en tareas comprensivas sintácticas y el desempeño en otras funciones cognitivas. Y también, teniendo en cuenta estos resultados, se podría valorar la comprensión del lenguaje en sujetos con enfermedad de Parkinson en niveles superiores del lenguaje, como a nivel textual o discursivo. Y bueno, por último, agradecer a todas las personas presentes y quedo a disposición por cualquier pregunta que quisieran realizar o cualquier comentario. Muchas gracias.